¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo jueves 27 de marzo y las 13:05 vamos a conversar, como ya hace tradición, lamentablemente interrumpida durante el verano, pero ya reanudada, jueves de historia. Estamos esperando que se sume al panel el profesor Alejandro San Francisco, que está a poquitos metros aquí en los estudios de Agricultura grabando un nuevo capítulo de su podcast Historia, Libros y Banderas. Pero ya está con nosotros el doctor Jorge Acosta. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Tomás Bengolea, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en una nueva edición de Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco, que, como lo habrán notado también nuestros queridos auditores de Radio Agricultura, ya partió nuevamente con su podcast Historia, Libros y Banderas, que se emite los fines de semana. Así que ahí también para los fans de la historia, de digamos, los programas del profesor Alejandro San Francisco, vamos a tener también no solamente el programa de hoy, sino que también el del fin de semana, que van a conocer la nueva episodio de Historia, Libros y Banderas. Vamos a conversar en un ratito más sobre las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el perfil de lo que buscaba, podríamos decir, la ciudadanía en cada una de las elecciones presidenciales? ¿Qué representó el gobierno de cada uno de los presidentes desde el año 90 en adelante? ¿Qué podría ser lo que está buscando la gente para esta elección del año 2025? Va a ser bien interesante y entretenido, con una perspectiva histórica y también académica y de actualidad del profesor Alejandro Francisco. Oye, ya nos escriben, doctora Acosta, por ejemplo, nos dice Luis Pérez, dice: cuiden al profe que anda muy trabajólico. Sí, bueno, y eso es que ha bajado un poquito la intensidad, porque Alejandro es incombustible, pero ha bajado un poquito la intensidad y corresponde, digamos, tiene que cuidarse. Así además, debemos decirle que una de las primeras cosas que Alejandro quiso retomar fueron los jueves de historia, así que sí, la verdad es que somos privilegiados, porque hay cosas que abandonó, digamos, apariciones públicas que dejó de lado, así que la verdad es que somos privilegiados de poder tener a Alejandro San Francisco cada día, cada jueves, cada semana aquí en Jueves de Historia, porque además hoy día hay una efeméride especial, ¿no? Este año 2025, y es lo que va a motivar la conversación, y es que se cumplen 100 años desde que Arturo Alessandri Palma regresa a Chile, después de que el 24 se produce una serie de golpes de Estado. Alessandri se va al exilio, toman el poder los militares, ustedes saben, y finalmente es llamado de vuelta Arturo Alessandri para poder resolver la crisis política que se produce entre el 24 y el 25, y termina con Alessandri promulgando una constitución, ¿no? La constitución del 25, que tiene otros problemas más porque entra en vigencia recién para el año 32. Entre el 25 y el 32 Chile vivió la anarquía total, decenas de presidentes, repúblicas socialistas, militares, fueron etapas, yo diría, Jorge, una etapa muy intensa de la historia de Chile, poco conocida, porque en general la historia, claro, la Constitución del 25 lo más conocido de esa etapa, y ya después son los gobiernos radicales y entramos de lleno a la ruta Alessandri, Frei y Allende. Pero la verdad es que lo que ocurrió entre el 24 y el 25 es un tema muy interesante, y que es lo que nos va a convocar esta conversación con Alejandro, precisamente en la línea de lo que decía Jorge: comprender el perfil de aquellos presidentes de la República de la época, para proyectar también qué es lo que están esperando los chilenos de las elecciones presidenciales que tenemos a fin de año. Dediquémonos un minuto, doctora Acosta, al capítulo, aprovechando que llegue Alejandro. Ha generado polémica, escuchaba bien enojado el Checho Irane hasta hace algunos minutos el nombramiento, la elección más bien, de Manuel José Sandón como presidente del Senado. Sí. El tema de ayer, hoy día la prensa ha estado muy intensa en eso. Chile Vamos con poca unidad, se habla harto de unidad, pero la verdad es que unidad interna se vio poco ayer en la votación de Chile Vamos. Personas de RN votando por Sandón y otras personas de RN votando por Felipe Kast. Felipe Kast acusó que esto era un acuerdo con la izquierda. Hoy día Sandón en la televisión salió a decir: mira lo que dijo Sandón. Yo estoy citando lo que dijo Manuel José Sandón, no tengo ninguna certeza de esto. Dijo que hace 3 años se le había acercado Felipe Kast a decirle que iba a hacer lo posible para que Sandón no se convirtiera en el nuevo presidente del Senado. Es decir, esto es una pelea absolutamente de larga data entre Felipe Kast y Manuel José Sandón, doctora Acosta, que terminó con una crisis importante en la centro derecha. Así es. Se generó una pelea bastante intensa. Algo de eso alcanzamos a conversar el día de ayer, y es especialmente interesante analizarlo, sobre todo cuando los llamados de unidad han venido justamente desde Chile Vamos,
ese sector el que ha dicho que hay personalismos, que hay, casi diría yo, algunos dan a entender que prácticamente serían razones espurias las que van a llevar a tener candidatos presidenciales que no vayan a ir a una primera vuelta, por ejemplo, o la loca idea de tener primarias para las parlamentarias. Pero teniendo ellos la posibilidad de mostrar claramente que son capaces de gestar la unidad al interior de la coalición, dan un triste espectáculo el día de ayer con declaraciones incendiarias como las que tú acabas de comentar y que carecen de todo contenido ideológico, político, intelectual, y simplemente es por una cosa de casi como de llevarse bien o llevarse mal con alguien, ¿eh? Es como pareciera ser que el nuevo presidente del Senado está tratando de sacar una libretita donde tenía anotado una serie de pasadas que quería hacer en algún minuto porque se sentía absolutamente, pasado a llevar, despreciado, no valorado, y bueno, es triste que esa sea la exhibición que se haya dado el día de ayer en la Cámara Alta, en el Senado. Imagínate, sobre todo considerando que no hay elecciones para la región metropolitana, por ejemplo, donde representa a Manuel José Santos. Pero usted ya escuchaba a alguien por ahí que se acaba de sumar al panel, que es el protagonista de los Jueves de Historia, ya se hizo presente en el estudio principal de Radio Agricultura, el profesor Alejandro Francisco. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Acosta. Don Tomás Bengolea. Qué gusto verlos a ambos conversando de los temas que han tenido tenso el ambiente político en estos últimos días. Alta política, diría un amigo. Pues nada. Alta política. Anunciamos, Alejandro, el tema, anunciamos que se cumplen 100 años del retorno de Arturo Alessandri, y conversamos y comentábamos con Jorge una sensación, que podemos estar equivocados, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que la época los años entre el 24 y el 32, 1924 y 1932, que son años muy polémicos e intensos políticamente en Chile, de anarquía, de repúblicas socialistas, de golpes militares, de presencia militar en el gobierno, de presidentes que se van y que se vuelven, son menos tratados en la opinión pública, menos recordados que, por ejemplo, los gobiernos radicales, que tanto se habla de Pedro Aguirre Cerda, Gobernador de Bucari, algunos que creen que Pedro Aguirre Cerda fue como el constructor de la educación pública en Chile, cuestión que es un mito instalado, por supuesto. Y claro, ya después es Alessandri, Frei Allende, y por lo tanto entramos de lleno a lo que fue la crisis de la democracia en Chile. 100 años desde que Alejandro vuelve desde Europa. Cuéntanos un poco, contextualicemos a los que nos están escuchando, ¿por qué Chile llega a una crisis tan profunda el 24, en lo que se ha llamado este parlamentarismo a la chilena? Es una crisis arrastrada, Alejandro es experto de la guerra civil del 91, es una crisis arrastrada de la guerra civil de 1891, es un problema de implementar en los hechos un modelo político ajeno al de la Constitución vigente. Ustedes saben que entre el 91 y el 24 tuvimos un parlamentarismo a la chilena en los hechos, porque lo cierto es que la Constitución del 33 todavía contemplaba un régimen más bien presidencial. ¿Por qué llegamos a lo del 24 y 25? Después entramos en la figura de Arturo Alessandri Palma, que León de Tarapacá es también una figura en sí mismo. Pero me parece muy, muy pertinente, muy buena tu introducción, Tomás, porque el periodo 1924-1932 es decisivo en dos cosas. Primero, fija lo que va a ser la democracia chilena hasta 1973, a través de la Constitución del 25, y durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, a partir de 1927, se constituye lo que es el concepto de Estado de Chile hasta 1973. O sea, si bien son temas menos tratados, que aparecen opacos, desmedrados frente a otros, es absolutamente decisivo para las décadas siguientes, con su secuela de éxitos y de fracasos en ese largo periodo de 50 años. Ahora, la crisis de 1924 es una crisis, como toda crisis política seria, pluricausal. Primero hay un contexto internacional. Si tú miras, el año 17 se produjo la revolución bolchevique, el 22 llegó Mussolini al poder en Italia, hay una crisis del Estado liberal parlamentario en la forma como se conocía. O sea, hay cambios que están sucediendo en el mundo. Lo que dice Mario Góngora en un artículo extraordinario, que se llama Libertad y Política y Concepto Económico de Gobierno en Chile, 1915-1935, es que en la práctica cambia el concepto de gobierno. Se pasa de la valoración de la libertad política, que es la propia del parlamentarismo, del debate, claro, de la virtud de la discusión, de la ventaja de los acuerdos, a un sistema en que el Estado debe preocuparse por los problemas económicos de la sociedad. Y esa es una de las razones que legitiman popularmente a las dictaduras que se comienzan a establecer en distintos lugares. Entonces, lo primero, hay una crisis internacional
que se refleja en la noción de gobierno. Después, el régimen parlamentario es un régimen desgastado. El régimen parlamentario de la chilena, el real, el histórico, no el de filosofía política, claro, no el de teoría. Ni el inglés ni el francés, digamos. No, el chileno de 1891 a 1924, que según sus actores era un régimen parlamentario. En la forma más extrema que ha existido, según dice Paul Range en la revista de Ciencia Política Norteamericana, en uno de sus primeros números, y que fue después traducido por la revista chilena en nuestro país. Perdón que hago una nota al pie, cuestión que ha sido fruto de debate. Alejandro tuvo un debate epistolar con Ignacio Walker en su minuto en el Mercurio, sí, a propósito de este tema, ¿no? En que Ignacio Walker, desde la perspectiva de la ciencia política, según él, es decir, analizando conceptualmente el régimen de la época, decía que no había habido efectivamente parlamentarismo en Chile. Y puede tener razón, conceptualmente eso no se llama parlamentarismo, pero todos los datos, el régimen parlamentario chileno, el presidente Balmaceda despidiéndose, el régimen parlamentario triunfando en los campos de batalla, los proyectos de reforma, hay que reformar el parlamentarismo en Chile, incluso Arturo Alessandri, y la caída del parlamentarismo, bueno, cae lo que vive, y lo que vive, aunque no sea técnicamente un régimen parlamentario, lo era en la práctica. Entonces, yo te diría que ahí hay otra explicación. Y bueno, lo último que yo diría, que tiene que ver con Arturo Alessandri. El régimen parlamentario requiere autoridades débiles, requiere presidentes estafermos, le dice Gonzalo Vial en uno de los topos de su historia de Chile, esos presidentes que dicen no soy una amenaza para nadie. Claro, mantengo los equilibrios, digamos. Claro, que era una frase que se le atribuía a Germán Riesco, o como dice al momento de aceptar las candidaturas presidenciales en 1891, Jorge Montt. Él dice, acataré los votos y resoluciones del Congreso como manifestación de la voluntad nacional. O sea, no gobernaré. Eso es básicamente lo que dijo. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque es la mentalidad de la época. O sea, no hay que juzgarlo, no hay que hacer ese presentismo que juzga con la categoría actual el pasado, sino que hay que tratar de comprenderlo. Bueno, Arturo Alessandri llegó a La Moneda y dijo, yo quiero ser una amenaza. O sea, lo dijo expresamente. Y decidió enfrentar a la canalla dorada, o sea, a los viejos del Senado, como le llamaba, y terminó con una cosa. Tú sabes que cuando un gobierno tiene minoría en las cámaras, tiene tres posibilidades básicamente. Llega a acuerdos, 2, gobierna con lo que hay, o sea, que nadie moleste a nadie, 3, choca, se enfrenta. La fórmula Balmaceda, la fórmula Alessandri y la fórmula Allende es chocar. El resultado, no querido, no previsto por ellos, es la guerra civil del 91, los golpes militares del 24-25 y el 11 de septiembre de 1973. En ese sentido, Alejandro, estamos recordando justamente lo sucedido entre el año 24 y 25 ya en varios otros programas que hemos tenido de Jueves de Historia, y se cumple otro momento histórico, 100 años del retorno del León de Tarapacá después de vivir en el exilio. ¿Qué nos puede contar a propósito de eso, profesor? Bueno, lo que ocurre es una cuestión muy, muy curiosa. Cuando se produce el ruido de sables de 1924, en septiembre del 24, la oposición quiere usarlo en su favor. O sea, en la prensa aparece un titular tremendo. El país está con el ejército. Ruido de sable, que es una presión militar sobre el Congreso Nacional. Y luego Arturo Alessandri, que quería juzgar y pasar a retiro eventualmente a los uniformados, se da cuenta que están todos unidos los uniformados, de capitán a paje. De manera que decía traerlo a su redil y nombra al general Altamirano como ministro del Interior, el 8 de septiembre. Y el general Altamirano, manu militari, presiona al Congreso y logra la aprobación de las leyes militares y sociales pendientes. Ahora, Alessandri se da cuenta que ya no gobierna, entonces renuncia, no le acepta la renuncia y pide permiso para salir del país. Y se va. El 11 de septiembre, primero se asila la alegación de los Estados Unidos, y luego sale de Chile, fue a Italia, donde estuvo buscando a familiares de apellido Alessandri, se cortó el pelo, parece, con uno. Estuvo en Francia, que es muy notable esto, fue una charla de un señor Janotó, que dio una charla
sobre la dictadura en Roma. Y dijo Alessandri, esto lo tendría muy presente a mi vuelta a Chile, la idea de dictadura. Y esos meses, él, en la práctica, como buen dirigente de nivel, dijo, aquí se acabó mi carrera política. Pero las carreras políticas se acaban con la muerte. O sea, esa es la única certeza que tenemos. En el periodo previo pueden haber renaceres. De hecho, el propio Alessandri va a volver como presidente de la República en 1932 y como presidente del Senado en los años finales de su vida. Entonces, estando fuera de Chile, se produce otro golpe militar, que podríamos llamar el segundo, del 23 de enero del 25, que encabeza Carlos Ibáñez del Campo, que a esta altura ya se ha convertido en una figura crucial, y se forma una nueva junta de gobierno que preside Emilio Bello Codecido, que es notable porque es del círculo de la familia de Balmaceda, o sea, es la contrapartida de 1891, y esta junta de gobierno tiene dos gracias, entre otras. Una, designa ministro de guerra a Carlos Ibáñez del Campo y le pide a Arturo Alessandri que regrese al país. Alessandri pone sus condiciones: regreso de los militares a los cuarteles, nueva constitución, o sea, que hubiera predominio del poder civil y que se produjeran los cambios. La idea de nueva constitución es del 11 de septiembre del 24. Ahí el comité militar dijo que ellos permanecerán en política, por decirlo de alguna manera, mientras se haga una asamblea constituyente que haga una nueva constitución. Esto es lo que trae de vuelta Arturo Alessandri a Chile. Y en marzo vuelve a Chile. La llegada de Alessandri es una apoteosis, o sea, realmente la gente enfervorizada lo recibe en las calles. De hecho, se bautizó la Alameda como Alameda Arturo Alessandri, después le cambian el nombre, pero imagínense lo que es eso, estando en vida. Y el León de Tarapacá vuelve con más autoridad que la que tenía en septiembre del 24 y con más poder, porque no hay Congreso Nacional, y cuando le piden restaurar el Congreso Nacional, Alessandri dice no confiaba. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos, en este relato que estamos viviendo literalmente el fin del 1924 y los comienzos de 1925, una etapa muy interesante en la historia de Chile, en un jueves de historia con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces de Agricultura, y muchas personas comentándonos. Ya les vamos a saludar a la vuelta de la pausa. Estamos con Alejandro San Francisco, estamos con el doctor Jorge Acosta. Breve pausa y volvemos, doctor. Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este jueves de historia, junto al profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Tarapacá, investigador del proyecto Historia de Chile 1960-2010, que hemos conversado aquí. Me di cuenta ayer, Alejandro, buscando algo en mi librero, que tengo todos los tomos salvo el tomo 6. ¿Y por qué no tiene el tomo 6? Es muy curioso, pero tengo que haber comprado el 5 y el 6 en algún minuto. Así que tendré que... Lo puedo haber traído con un curso, pero no creo. Yo creo que quizás lo presté. Y prestar el libro tiene sus costos. Tú me avisas si te lo conseguimos. Así es. Estamos conversando con Alejandro, siempre en compañía del doctor Acosta, y son, doctor, decenas, yo diría cientos las personas que nos escriben a través de las redes sociales y sobre todo por el chat en directo YouTube. Así que vamos a saludar a algunos de nuestros auditores que ya nos están acompañando desde las 13 horas cada día en Nuevas Voces. Saludos. Y no solo eso, también tenemos cerca ya de 150 likes, acercándonos a los más de 300 que hemos tenido casi todos los días. Muy importante el apoyo de todos ustedes. Los que están sonando en sintonía, póngale like. Y yo saludo, por ejemplo, a Pablo Marambio, que nos manda saludos, a Bernardo Varas, que nos dice saludos a ambos en este día jueves, a Rodrigo Codocedo, a Andrea Cotoroneo, que ya puso su like, también a Nemesio Melo, a Juan Ricardo Gutiérrez Salas, que dice saludos desde Mayoco, listo mi like. También saludos para Amador Hidalgo, para Día Fotografía, para Luis Pérez. Loreto Espinosa pregunta qué le pasó en el ojo Tomás, a quién le pegó. El doctor me recetó un vivo, me diagnosticó un vivo con el famoso chalación. Va a ser operado el próximo miércoles, me lo sacan, pero ya llevo 5 meses. Te podríamos decir que tienes un chalación recurrente.
porque va enquistado, viene, claro, ¿no? Sí, estos días he estado particularmente hinchado. Saludos para Carolina Mendoza, que me dice: hola Tomás y doctor, siento desesperanza. Los políticos no están leyendo bien las necesidades de la gente. Queremos unidad, no acuerdos con la zurdería, ni políticos díscolos. Carolina Mendoza, hay un mensaje que representa varios. Saludos para IA Fotografía, dice: joven Tomás Bengolea, que le vaya bien en su vida de casado. Todavía no me caso, quedan 3 meses. Hoy día quedan 3 meses para el matrimonio, 3 meses para arrepentirse, así que se precipitó. Quedan aún 90 días para casarse ante Dios, por supuesto. Oye, Erasmo nos manda saludos desde Brasil. ¡Qué notable! Benjamín Mujica saluda desde Osorno. También nos mandan saludos desde Quilpué, Juan López. Mario Moreno desde Antofagasta, me encanta el programa, dice de Rodrigo Coseo, le manda saludos al profe. Rosa Carrasco también dice: hola chiquillos. Andrea Hausdorff dice: bienvenido profe, saludos a los mejores desde Viña del Mar. Saludos al profesor, buen programa, dice Roberto Villena. Rod Just dice: qué gran programa, el profesor me recuerda a mi profesor de historia. Por fin un programa que enseña a la gente de nuestra historia. Felicitaciones y ganaron un auditor. Bienvenido. Rodrigo Hidalgo dice: el doctor dice quédese ahí y yo me quedo. Sergio Montero, mira lo que dice Sergio: no me agradan las ciencias sociales en general, pero es un placer escuchar a gente a quienes saben narrar, ¿no? Interesante. Marco Antonio Maya desde Alaska, por supuesto, siempre nos escribe. Juan López desde Quilpué, ¿no? Uy, Valderrama dice: los escucho en la radio, pero me vine aquí hasta YouTube para darle mi like. Sergio Montero dice: Bengolea, cambia la hora de tu práctica preprofesional y preséntate a las 13 horas. Me encantaría, pero no depende de mí, pero me quedan solo 2 meses. La gran Regina Akel nos dice: los relatos del profesor San Francisco nos muestran que la política chilena era hace 100 años tan vertiginosa como lo es ahora. Es muy dinámica la política. Así es. Saludos para Alto Cafetería, para Andrea Becerra de Osorno, para Francisco Morales desde Los Álamos, Juan Martínez de San Felipe, para Patricia Isabel Rivas Astorga, para Kira, para Avenida Libertaria, que siempre nos escucha, para Manuel Moya, para Leslie Yoyarse, que dice: excelente programa. Saludos para todos, póngale like para ir creciendo en audiencia, en sintonía, en compañía, en compromiso. Doctora Costa, hay que pagar el SOAP. ¿Qué hacemos en este mes que hay permiso de circulación, hay SOAP, hay que sacar la revisión técnica, se viene a abrir, hay que pagar impuestos? ¿Tenemos algún amigo que nos ayude? La solución la tiene Caja 18, porque Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18, exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Nuestros amigos de Grupo Educar nos dicen que están construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre el gran trabajo que realizan en www.grupoeducar.cl. Y ha vuelto una de las menciones favoritas del profesor Alejandro San Francisco, porque la gran pregunta es: ¿dónde nos vamos a ir en el próximo viaje fuera de Chile? Porque yo sé que Alejandro viaja también a la quinta región, se va a Arica también, a su nueva casa de estudio ahí en la Universidad de Tarapacá. Pero ¿dónde le gustaría ir, profesor? ¿A Buenos Aires, a Bucios, a Punta Cana? Yo tengo 3 cosas planificadas. A ver. Arica, Serena, una maravilla. Una maravilla, claro. Una maravilla. Y luego me voy a París a un congreso que ya les contaré de qué se trata. Y no vaya solo, vaya con la Catita, su señora. Aproveche que comenzó el Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos sus canales de atención, solo en Viajes Falabella. Ya saben, marzo es un mes caro, pero hay un auténtico Cyber Day, pero de viaje. Gracias a Viajes Falabella. Así que el que se quiera pegar una escapada, que vale la pena pegarse esta escapada a mediados de semestre, son muy agradables esas escapadas de abril, de mayo, ya sabe hacerlo con Viajes Falabella. Retomamos la conversación, doctor Acosta. Estábamos conversando junto al profesor San Francisco de los 100 años del retorno de Arturo Alessandri, y comentaba Alejandro, terminábamos el bloque con algo bien interesante, no solo con la idea de que cuando el presidente ha decidido como fórmula la del chocar contra el Congreso siendo minoría, termina, al menos en la historia de Chile, ha terminado en crisis importante, guerra civil, golpes de Estado, intervención militar del 73. Tú decías, Alejandro, Arturo Alessandri volvió con más autoridad, con más poder, poniendo exigencias, y de hecho terminó siendo constituyente. O sea, termina promulgando, entre comillas, escribiendo la Constitución del 25, entra en vigencia harto después porque nos quedan varias embarradas entre medio, pero eso da cuenta también de una suerte como de rebustecimiento del presidencialismo, ¿no? Un presidente que vuelva a Chile mandando. Es que ese es el cambio de paradigma. Pues si nosotros tenemos un parlamentarismo donde el presidente está anonadado, lo que hace Alessandri es restaurar la autoridad presidencial. Podríamos decir lo que está en la ruta de Portales
o del Tardo Balmaceda. Y yo creo que eso es clave para entender la historia de Chile, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos presidentes que tienen más autoridad que el Congreso. Los choques no son necesarios. Por ejemplo, si tú miras la restauración de la democracia, Patricio Aylwin buscó acuerdos con el Congreso, tenía minoría en el Senado, por los senadores institucionales, pero él buscó los acuerdos. El presidente Ricardo Lagos era un presidente con gran autoridad, pero que la reforma constitucional se hizo a través de acuerdos relevantes. Entonces, los gobernantes tienen esa particularidad. En el caso de Arturo Alessandri, ya veremos un poco más adelante lo que fue la Constitución del 25, en unos meses más, se aprobó en agosto, pero él dice, mira, aquí yo tengo dos problemas, por decirlo. Uno es el Congreso, los partidos, los viejos del Senado. Dos son los militares. Con los militares no se mete, o sea, pese a que había dicho, los militares vuelven a los cuarteles, él mantuvo a Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra. Es una excentricidad, por supuesto, porque después cuando trató de sacarlo no pudo. Pero el Congreso no lo restauró. O sea, él dijo, mira, la opinión pública se pronunció en septiembre pasado contra el Congreso Nacional, entonces no vamos a tener un Congreso que dificulte la actividad del gobierno. Ahora, es interesante, Alejandro Sanfrancisco, cómo fue sucediendo que al poco tiempo, ¿cierto?, contrastó todo lo que pudo avanzar una vez que volvió Alessandri a Chile, al poder, y terminó, ¿cierto?, digamos, construyéndose la Constitución del 25, esto que mencionaba Tomás, de cómo una Constitución puede estar en el papel, puede realizarse todo el procedimiento, pero no aplicarse y ejecutarse porque, bueno, la historia política a veces, digamos, trasciende a lo que esté en el papel. Se tiene que respetar como corresponde y todas las, digamos, representantes de los distintos poderes y también los actores políticos tienen que velar porque se respete. No será hasta después del 33, cuando entra en vigencia como corresponde, o 32, 33. Sí, eso requiere más estudio, pero hay algo que es claro. Una Constitución hecha y aprobada de inmediato no tiene vigencia inmediata. O sea, esa fue la lógica de Chile en 1818, 1822, 1823, las leyes federales del 26, la Constitución de 1828. ¿Qué pasó cuando los pelucones ganan la guerra civil en Lircay? No dictan una constitución. O sea, lo primero que hacen es establecer el régimen de gobierno durante 3 años. Y solo 3 años después dictan la constitución. Y quiero que hace la constitución, reconoce la realidad. Entonces, es más fácil aplicarlo. La constitución del 80 es una fórmula que es discutida y discutible, pero que establece un periodo de transición de 8 años. Alguien podría decir, oye, podría haber sido de 3 años. De hecho, la oposición lo plantea así, acortar el periodo de transición. Algunos partidarios del gobierno general Pinochet hacen lo mismo. En los dos casos puede ser. Lo que es claro es que el periodo de transición es necesario para que se ponga en marcha la Constitución. ¿Qué pasó el 25? Exactamente al revés. Se hace de inmediato una Constitución, se hace en 2 meses, se aprueba en 1 mes y se aplica 7 años después. Eso. En la práctica. O sea, se aplica parcialmente al comienzo. Claro. Hay elecciones presidenciales, triunfa Emiliano Figueroa Larraín. Hay 9 elecciones presidenciales y parlamentarias, por si acaso, y triunfa Carlos Ibáñez del Campo. Pero en la práctica lo que se vive es un desgobierno, una anarquía, una falta de institucionalización que llega al paroxismo en 1931-1932, cuando Chile en la práctica tiene 9 gobiernos en 2 años. Alejandro, nos quedan muy poquitos minutos, tenemos otra entrevista, el último bloque. Tenemos elecciones presidenciales este año, ¿no? En pocos meses, de hecho, ya y además la carrera presidencial está absolutamente desatada en Chile. Hay más de 100 y tantos candidatos inscritos buscando firmas. Independiente. Ayer Harold May Nichols dijo que va y que el martes iba a oficializar no sé dónde. La derecha tiene 3 corriendo, la izquierda 1 y medio si sumamos a Jara. Meo dijo que estaba disponible. El escenario está bastante movido, Alejandro. Hubo debates a propósito del sistema político también hace algunas semanas y se va a seguir dando. Me pareciera ser que el presidencialismo ya no está en discusión, ¿no? Parece ser que hay un consenso que Chile es un país mayoritariamente presidencialista por su historia, por su tradición, por sus costumbres. ¿Cómo lees el escenario presidencial en términos de qué está buscando la ciudadanía para un próximo presidente de Chile? ¿Por qué van punteando los que puntean? ¿Por qué uno podría ver, oye, entre los 5 primeros
hay 3 de derecha. Es una cuestión bien inédita. Yo creo que hay varias preguntas, pero brevemente. Primero, yo creo que la ciudadanía no busca una cosa, sino que busca varias cosas, y eso se expresa en las múltiples candidaturas presidenciales. O sea, los candidatos más afines a partidos organizados, como sería Chile Vamos, Evelyn Matei, republicanos José Antonio Kast, buscan un proyecto político dentro de la tradición de la derecha. A ello se ha sumado Johannes Kaiser, cuya gracia es otra, no es la institucionalidad partidaria de largo alcance, sino que representa cierto sentido común que se ha impuesto en los últimos tiempos. Y a mí me parece que debiera haber al menos 2 candidaturas de parte del gobierno. Que podría ser Carolina Toá y Janet Jara o algún otro. Ahora, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué 3 de los 4 primeros son de derecha? Bueno, porque han tenido la experiencia de un gobierno de izquierda y se ha producido una decepción ciudadana. O sea, toda la ilusión que hubo con la Revolución de Octubre, para quienes se ilusionaron, con el proceso constituyente, para quienes se ilusionaron, y con la llegada de Gabriel Boric a la moneda, para quienes se ilusionaron, para un sector relevante ha devenido en decepción. Entonces, figuras como Harold May Nichols, imagínate en el momento que Harold May Nichols presenta su candidatura, cuando Chile está en el peor lugar futbolístico, y Harold May Nichols lo llevó a un nivel internacional muy, muy grande. ¿Basta para ser presidente? No, pero Harold May Nichols es una persona inteligente, preparada, que tiene varias gracias. Ahora, ¿significa que va a ser presidente de Chile? No lo sé, pero digo que la cosa está enredada, plural, dispersa, y va a seguir así durante algunos meses. Bueno, y también lo conversábamos antes de que llegara el profesor San Francisco. Chile ha buscado cosas distintas desde los 90 hasta ahora. Han representado cosas distintas a los presidentes. Efectivamente, don Patricio Aylwin representaba la unidad. Eduardo Frei era lo mismo, más gestión. Y de hecho lo hizo. Ricardo Lagos era una persona que nació para ser presidente de la República. O sea, tenía el talante presidencial por excelencia, lo que se decía el carácter republicano. Michelle Bachelet, la cercanía. Ricardo Lagos, un liderazgo más vertical, Michelle Bachelet era un liderazgo más horizontal. Sebastián Piñera, 2 cosas. Una es la necesidad de alternancia en el poder, y 2, demuestra la perseverancia de un hombre particularmente inteligente y buen gestor, que desde el 92 había sido candidato presidencial. Bachelet se repite, Piñera se repite, y con Boric yo creo que sopla el último viento de la Revolución de Octubre que lo lleva a la moneda. ¿Qué va a pasar ahora? Eso es lo que nos va a tener conversando el resto del año. Alejandro San Francisco, muchas gracias por acompañarnos este día jueves. Recomendación de libro en 45 segundos. 2 cosas. Una, se presentó esta semana Preparados para la Guerra. Joaquín Fermandois y Sebastián Hurtado Torres. Excelente libro. Solo lo muestro porque está presentado esta semana. Historiadores, se presentó en la Universidad de San Sebastián, editorial Crítica. Ya lo comentaremos en algún minuto. La recomendación de la semana, Historia de Chile de Gonzalo Vial, y específicamente el tomo sobre Alessandri y los golpes militares. Lo más entretenido que hay, muy bien investigado, y yo le escuché en mi temprana juventud a Gonzalo Vial una charla sobre el León de Tarapacá, que fue, entre otras, una de las razones para dejar el derecho y dedicarme a la historia. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este jueves de historia. Tenemos una entrevista especial a la vuelta de la pausa, así que usted quédese en sintonía de Nuevas Voces. En pocos minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y como les anunciábamos antes de irnos a la pausa, tenemos una conversación especial aquí en este último bloque en Nuevas Voces de Agricultura. Nos acompaña a la distancia Luis Tesolat, quien es encargado de un programa que llevamos a conversar, es profesor, es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Argentina, a propósito de lo que estábamos conversando, es director del Colegio Nuestra Señora de Luján en Rosario, es director del Instituto de Educación para el Desarrollo Personal, es coach ontológico, pero además tiene un postítulo y diplomado en Filosofía de la Universidad de los Andes. Y vamos a tocar un tema, estimado Luis, realmente importante y que además en Nuevas Voces queremos muchísimo, que es la participación, el involucramiento de los padres en la educación de los hijos y, por supuesto, la comprensión de los establecimientos educacionales como auténticas comunidades educativas. Bienvenido, Luis, a Nuevas Voces. Qué gusto saludarte. Un saludo a la distancia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo a la distancia al equipo. Recién los estaba escuchando, muy interesante la política. Siempre es una maestra de vida también, ¿no? Muy bien lo que decía este señor acerca de la historia, de la política. Así que bueno, encantado de estar con ustedes y feliz de estar también en contacto a través de ustedes con Chile, un país al que amo, siempre digo que es mi segunda patria. He vivido allí, tengo amigos, he estudiado, viajo con frecuencia. Se sumó mi esposa con los años. Así que para mí Chile es casa, es hogar. Y la educación, que es un tema que me apasiona, también es muy linda de compartir con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Por supuesto. Así que agradecidísimo de corazón. Luis Tesolat, vamos entrando en materia, porque una de las preguntas que a nosotros nos interesa mucho, que tú nos puedes ayudar a contestar, es ¿cuán importante es hoy en día que las familias estén realmente involucradas en la formación de sus hijos, de los estudiantes? Mirá, es muy importante, muy importante. Acá hago un paréntesis, y es que las familias son las primeras que tienen que estar involucradas y las primeras responsables de la educación de los hijos. La educación de los hijos, en segundo lugar, es una responsabilidad del colegio. En primer lugar, es una responsabilidad de las familias, es decir, de los apoderados, de los padres. Por eso, esto hay que aclararlo muy bien, porque hay muchos padres que se desentienden de esta función primera, y la delegan en el colegio. O sea, ocúpense ustedes de educar a mi hijo, ¿no? Yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo, tengo otras ocupaciones. No es así. Ese es el segundo paso. El colegio colabora, el colegio acompaña. Esta es una aclaración que yo muchas veces le hago incluso a los apoderados de mi colegio también, ¿no? La primera responsabilidad es de los padres. Y la primera responsabilidad del estudio es de los hijos, es decir, de los alumnos, no de los profesores. Y no de los padres, salvo cuando los niños son pequeños, obviamente, ¿no? La básica, por ejemplo. Luego, a volar y a ser independiente. Acá, en relación a la pregunta que me haces, mira, hay un autor que es libanés, que a mí me gusta mucho, que se llama Nassim Taleb. Él escribió un libro magnífico que se llama Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Es un título muy atractivo, tiene una connotación económica, política, y yo caprichosamente lo llevo al mundo de la educación. Y entonces él habla ahí, y podríamos aplicarlo a esta pregunta que me haces, de 4 tipos de padres. Padres, papá, mamá, abuelo, quien se ocupe realmente de la educación del hijo o del nieto, ¿no? Muchas veces hay abuelitos, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado en las reuniones de apoderados con abuelitos que se han hecho cargo de sus hijos, porque los han dejado, porque los padres han fallecido, bueno. Y entonces, para mí hay 4 tipos de padres. Esto es muy aventurado, si se quiere, pero es lindo, es disruptivo, ¿no? Y a ustedes les va a gustar. Hay padres que son robustos, es decir, que están más allá del bien y del mal. No le entran las balas, como se dice, ¿no? No se asustan, no se preocupan, es como que no les importa demasiado la educación de los hijos, y le dicen, arreglate solo, rebuscátelas vos solos, ¿no? Quizás esto se aplica más en chicos que son adolescentes, por ejemplo. Después tenemos una segunda categoría de padres, esto para que cada uno se vaya identificando en lo que nos están escuchando, ¿no? Después están los padres que son frágiles, es decir, son tan débiles como el hijo. Es decir, si el hijo le dice, papá, me siento mal y triste, ay, yo también. Papá, me está yendo mal en el colegio, a mí también me iba muy mal en el colegio, es más, me llevaba materia más que vos. Entonces, claro, la debilidad no se combate con debilidad. La educación no parte de una debilidad combatida con una debilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que uno tuvo su pasado, pero tiene que educar en positivo, ¿no? Entonces esto de yo soy tan débil como vos para un padre no funciona. Puede acompañar, por supuesto, puede empujar. Después tenemos padres que son resilientes, es decir, que dan buenos consejos, mucha buena onda, pero los hijos no crecen. Son los padres con pinches, el padre amigo, el padre compañero, el padre que da plata. Estos son los resilientes, porque logran algunas mejoras en sus hijos, pero son mejoras muy superficiales, como el maquillaje que usan algunas personas, ¿no? Y después, en cuarto lugar, tenemos lo que el autor diría el padre antifrágil. ¿Vieron las cajas esas que a veces se embalan y se mandan por avión o por barco, que dicen frágil, peligro, ¿no? Y ponen
incluso cómo tiene que estar la caja puesta de tal manera, ¿no? Es decir, es una caja que dice, mirame y tocame poco, ¿no? Bueno, entonces, nosotros no podemos educar hijos que nos digan, mirame, tocame poco porque soy muy frágil. Entonces el autor propone esta característica de antifragilidad, que son padres que le dan sentido a la vida de sus hijos. Es importante esto, ¿eh? Hay muchos hijos que no le han encontrado el sentido a la vida, y esto es un drama. Hay padres que, estos padres construyen autonomía, otra cosa muy importante, además del sentido. Otra cosa muy importante, generan fortaleza. Hemos educado generaciones de estudiantes y de hijos débiles. Y me hago cargo de lo que digo. No son capaces de hacerse cargo de la vida, en primer lugar, y de la realidad que les toca, ¿no? Y entonces estos padres antifrágiles justamente generan fortaleza. Ustedes saben que la fortaleza es una de las virtudes más importantes porque está presente en todas las virtudes. Nada en la vida se puede sacar adelante sin un poquito de fuerza y un poquito de valor. Lo tenemos experimentado también en la vida. Y después estos padres enseñan a estar preparados. Usando un término futbolístico, si me permiten, todavía Argentina no jugó con Chile, falta poco para ese partido. No sé cuándo es, pero si me permiten un término futbolístico que se lo escuché al loco Bielsa, que vive acá en la ciudad de Rosario, somos casi vecinos cuando viene. Y él decía una cosa que a mí me gustaba mucho hace años, que dice que el mejor jugador no es el que hace goles, porque a veces los goles se hacen de carambola, ¿no? El mejor jugador es el que sabe estar parado en la cancha. Ese es el mejor jugador porque genera equipo. Entonces estos padres antifrágiles generan equipo con los hijos, equipo. No los reemplazan de alguna manera. Esto me parece que está bueno para pensar a la hora de educar a los hijos y les puede servir qué clase de padre soy, qué me falta, qué tengo que sacar, qué tengo que agregar, pensando que los mejores padres son los padres antifrágiles, es decir, lo que decían nuestros abuelos, mis abuelos que vinieron de la guerra y se instalaron acá, todo lo que no mata te fortalece. Entonces hay que educar a los hijos con fortaleza, con sentido de la vida, con autonomía y saber que tienen que estar bien parados en la cancha. Eso es un legado que los padres pueden hacer por sus hijos. Luis, te hago una pregunta, lamentablemente se nos acaba el tiempo, la verdad es que nos están comentando muchos auditores la importancia de la conversación, nos dicen interesantes palabras, saludos al ponente de un tan importante tema, algunos dicen hoy día los colegios han perdido el rumbo. Te hago una pregunta bien concreta, estimado Luis, ¿cómo entusiasmar a los padres a involucrarse en la educación de los hijos? Porque muchas veces el colegio es visto como una suerte como de guardería, ¿no? Yo dejo a los hijos entre 8 y 4 de la tarde, soluciono un problema y no me involucro más, ¿no? Exacto. Y que después lleguen, hagan sus tareas, pero en el fondo yo me estoy deshaciendo de un problema práctico que es no tener a los hijos en la casa. ¿Cómo entusiasmar a los papás para involucrarse en la educación de sus niños? Mira, es una excelente pregunta. Eso es parte de un proceso. No se adquiere en poco tiempo, lleva mucho tiempo. Es como la motivación, es un proceso constante. Entonces, pensar que a los padres hay que sumarlos al colegio, porque uno le da educación a los hijos, pero no le da educación a los padres. Hay colegios que sí se preocupan del tema y generan escuelas de padres. Es verdad. Pero lo que uno tiene que hacer es pensar, en primer lugar, que los padres muchas veces están solos y están abandonados y están a la deriva de lo que sucede en el mundo. Y muchas veces no saben cómo educar a sus hijos. No hay un doctorado o una licenciatura o un magíster para educación de los hijos. Entonces a mí me parece que como parte de este proceso los padres tienen que ser incorporados y sumados al colegio. ¿De qué manera? A través de las tutorías, es decir, vamos a conversar sobre tu hijo. Eso al padre les da un empoderamiento muy importante porque uno le puede brindar herramientas, el docente le puede brindar herramientas a ese papá, a esa mamá de cómo educar mejor a su hijo. Y el padre valora mucho, no solamente lo que le dicen, sino que valora el colegio. Eso está bueno, ¿no? Y estamos formando líderes también, padres que sean líderes, que es un gran tema de la actualidad y un gran deseo, ¿no? Es verdad. En segundo lugar, además de las tutorías, es incorporarlos a las reuniones, sumarlos, pedirles consejos, pedirles sugerencias. Esto en cuanto a escuela, porque, a ver,
tenemos que aprovechar las instalaciones no solamente para enseñarle a los estudiantes, sino también para sumar a los padres. Exacto. Hay que cuidarlos. Hay una palabra que a mí me gusta mucho. A los padres hay que mimarlos. Así es. A veces vienen muy dañados, muy destruidos. Y muchas veces los encuentros con los padres, ya sea encuentros generales o encuentros personales con tutorías, por ejemplo, ayudan mucho. Pequeñas reuniones. Los padres terminan contando problemas que son de la vida familiar. Es verdad, Luis. O sea, es algo de ellos, ¿no? También, algo que ellos están sufriendo. Así es. Luis. Entonces es bueno escucharlos y darles consejos. Así es. Muchas veces hay profesores que han hecho cursos en este sentido para brindar herramientas muy interesantes de coaching, de psicología, de mentoría. Luis Tesolat. Una cosa importante, los docentes, antes que se nos vaya el tiempo, los docentes tienen que estar preparados para ser no solamente muy buenos docentes y muy competentes, sino que además tienen que ser muy buenos mentores de los estudiantes para ser muy buenos mentores de los padres. Así es, el que mejor ayuda es el que mejor conoce. Luis, te agradecemos muchísimo por tus palabras, por tu tiempo. Evidentemente un tema así importante nos quedó absolutamente corto, estamos pasadísimos. No, pero vamos a tener que retomar una conversación con Luis la próxima semana. Vamos a tener que conversar de todas maneras nuevamente. Pero por supuesto, no sé si va a ser antes del partido o después del partido. Un abrazo a la distancia, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande, mis amigos, gracias de corazón. Que estén muy bien, estén bien. Viene Deportes en Agricultura, nos vemos en todo de fútbol, así que quédense aquí en la 92.1. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao, chao.